buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, ahora nos toca volver a nuestros temas, a los asuntos que veníamos tratando antes de esta dramática elección, en la que virtualmente se puede sostener o ya se puede afirmar que Keiko Fujimori ha sido elegida presidente de la República. En este portal siempre hemos sostenido que la única opción que teníamos los peruanos para preservar los avances económicos, sociales e institucionales de las últimas décadas era votar por Keiko Fujimori. Felizmente la mayoría de los peruanos se ha pronunciado en ese sentido. Pero, como decíamos al principio, tenemos que volver a nuestros temas. Y uno de los grandes temas, disculpen ustedes, y en la medida en que uno sigue investigando, leyendo más, es un tema irrenunciable. El tema de la defensa nacional, el tema de la seguridad nacional. Y en la medida que vayamos profundizando sobre este tema, y lo vamos a hacer de manera permanente, quedará absolutamente claro que no puede haber un argumento en contra del fortalecimiento, de la consolidación de una estrategia de defensa nacional, a menos que no se piense el papel del Perú en el futuro. Eso es incuestionable, es una condición. No podemos crecer y desarrollarnos si paralelamente no desarrollamos nuestra defensa nacional. Y uno de los asuntos centrales, lo habíamos sostenido en una serie de entrevistas, de artículos, antes de la campaña electoral, es el tema de los F-16, la compra, la adquisición que el Perú está desarrollando de 24 cazas de guerra, los F-16, que implica inevitablemente, incuestionablemente, una alianza geopolítica y militar con los Estados Unidos de América. En ese sentido, el día de hoy hemos convocado al general César Torres Vega. Él es ex viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa. Es un científico, un ingeniero especializado en muchos temas vinculados a la electrónica y a la aviación, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, general. Gracias por el diálogo. Víctor, muy buenas tardes. Nuevamente agradecido por la invitación. No, gracias a usted, general. Bueno, un primer comentario. Keiko Fujimori ya es presidenta. Yo recuerdo que el señor Balcázar, un hombre de izquierda, intentó bloquear, anular el contrato que el Estado peruano había procesado a través de todas sus instancias para la compra de los F-16. Pero en la práctica él estaba bloqueando un acuerdo geopolítico con los Estados Unidos. Un comentario. Bueno, en esa oportunidad que se manifestó el presidente, realmente las bases ya eran sólidas, porque creo que fue un aporte de tu programa en que nosotros conversamos de cuán importante era una definición a través de las variables exógenas que lo manejaban relaciones exteriores. A raíz de eso, se hizo la primera reunión del COSEDENA, del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, donde se acordó los alcances geopolíticos del hemisferio y globales. Y en ese sentido, se decidió que sean los F-16 con los Estados Unidos. Entonces fue un paso firme, y ante las evidencias de todo, el presidente pues mintió, ¿no? Y todos los medios así lo han señalado, porque esto ya se había tomado acuerdos serios y eran compromisos a firmes, y ahora más que nunca eso está firme y en todo el proceso de ejecución, ¿no? Claro, y digamos, lo diferente, la paradoja no es exactamente, pero podríamos utilizar esta imagen. Antes, con Balcázar, los F-16 podían convertirse en un interrogante, se hizo el primer pago del tramo, pero ahora con Keiko elegida de presidente, los F-16 empiezan a volar. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su comentario? Definitivamente, ¿no? Porque si uno ve los programas de Fuerza Popular,
es un alineamiento pues a la derecha, ¿no? Y es un alineamiento que va en una dirección positiva para el país. Entonces se va a fortalecer. No solo eso, yo creo que se ha abierto una puerta muy grande para el Perú en cuanto a lo que es los alcances que nos puede dar la potencia número uno del mundo, ¿no? Claro, porque, digamos, el día de hoy se le puede sacar, como se dice, todo el contenido de esta afirmación, aliado principal no OTAN. Eso aparentemente es una frase, un papel, una declaración, pero eso puede significar un montón de cosas de acuerdo a la relación o el interés del Estado designado. ¿Tiene usted alguna idea? Sí, mira, yo en mis 40 años de la vida militar teníamos acercamiento por el enfoque de seguridad con Estados Unidos, pero nunca he visto más fuerte en estos últimos años, sobre todo en este año, ¿no? Que Estados Unidos está bastante preocupado por fortalecer lo que es la seguridad hemisférica, ¿no? Y incluso debe ser extensivo al puerto espacial, que un puerto espacial, si está en manos o en contra de los intereses americanos, puede afectar. Entonces ellos están con mucha expectativa, hay un acercamiento muy claro con Estados Unidos y creo que es una buena dirección, ¿no? Claro, es una consecuencia de este documento nacional sobre la La seguridad estrategia que ellos tienen. que ha aprobado el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, esta posibilidad, Keiko Fujimori en el poder, el Perú ubicado en esta posición estratégica, en esta encrucijada de América del Sur, nos da una ventaja aparentemente largamente superior a las posiciones de Chile y Argentina y otros países, ¿no? Sí. Hoy en día, con este mundo convulsionado, globalizado, bucabanes, como se dice, los países compiten, ¿cierto? Hay competencia entre los países. Y el Perú de los últimos años se ha ido fortaleciendo. Entonces, la vida le está dando una segunda oportunidad a la señora Keiko, porque la primera la tuvo y la desperdició. ¿A cuál se refiere? Cuando tuvo la mayoría congresal. Porque el Congreso es el primer poder del Estado. Es ahí donde se da el marco legal, la legislación, ¿no? Y ahí empieza todo. Entonces, ella, tener una mayoría parlamentaria fue más su obvio que otra cosa y no le fue bien. Ahora el país, el Perú, y Dios le está dando una segunda oportunidad que ella tiene que aprovecharla al máximo si realmente queremos salir del hoyo, ¿no? Y tenemos todas las posibilidades. Lo que sí ella tiene que hacer es, vamos a hacer un campeonato mundial, y a un campeonato mundial se va con el mejor equipo. Si yo llega ahí con el peor equipo, eso no va a dar resultados. Entonces el reto de la señora es conformar un equipo, que yo lo llamo un equipo polivalente y alto rendimiento, que es difícil de conseguir, gente pues top, sintonizado con el siglo XXI, sintonizado con el quinto dominio, que es el ciberespacio, y full tecnología. Yo digo, las soluciones están, Víctor, para el país. Y la muestra así de que Perú tiene en estas votaciones tres lecturas, ¿no? Un país, parte del país fracturado, resentido, que vota con el hígado. Dice, si no da este o no me da, este me está ofreciendo tal cosa y se va por un camino equivocado. Los otros que hemos apostado por el país y un grupo grande de indiferentes que no le interesa el país. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podemos atender o la señora puede atender? Un solo ejemplo de las demandas de la Amazonía y de la serranía. Son geografías muy complicadas. Eso es el satélite de comunicación. Entonces, tenemos una conectividad con satélites de comunicaciones y tenemos que, no tenemos, bueno, si se tiene que implementar imperativamente lo que yo le denomino aviación rural del Estado. No con administración del Estado, sino de un privado, pero promovido por el Estado. Es posible que un poblador de la Amazonía salga de Iquitos y se vaya a Huaypí y demore 2 o 3 días, pues, Víctor.
Cuando hoy día la velocidad, esos 40, 50 kilómetros lo cubres en 15, 20 minutos. No es posible que en esas zonas el kilo de pollo esté 60 soles. Cuando podemos hacer una logística multimodal con, con ruedos aerostáticos que hoy en día se cargan hasta 120 toneladas, ¿no? Entonces, la tecnología es importante y la tecnología tiene que estar presente en la gestión de la señora Keiko Fujimori. De acuerdo. Ahora, entrando específicamente al tema de los F-16, ¿cómo queda los F-16 y esta adquisición logística, este proceso de renovación tecnológica aérea, espacial, los cazas de guerra, antes de Keiko Fujimori, y qué es lo que debemos hacer hacia adelante, creo? Bueno, para empezar, ¿cómo está la situación actual de los F-16? Tú sabes que son $3.500 millones por 24 aviones como sistemas de armas. ¿Sí? Entonces incluyen los sistemas de armas. Claro, son sistemas de armas. Entonces, ya en el endeudamiento del 2025 son $2.000 millones. Y yo ha permitido dar un adelanto del 30%, si no me equivoco. Con eso, hay dos actores fundamentales en Estados Unidos. Por un lado, Lockheed Martin, ¿sí? Lockheed Martin, que es el que va a vender los 12 aviones, simulador, el offset, el entrenamiento. el offset es La reparación de las pistas, preparación de las pistas. Lo que yo te decía que tiene que operar en un... O sea, la primera etapa son 12 aviones, su logística, el offset que es la reparación de las pistas de los aeropuertos, pues para estas naves. no, así es, porque tienen que operar en unas condiciones de limpieza total, ¿no? Y el tercer punto que señala usted. Bueno, entonces, Lockheed Martin, 12 aviones, simulador, logística y lo que es el offset. Por otro lado, el otro canal es el canal del FMS, que es la agencia de ventas de armamento al exterior de Estados Unidos. Con eso se están comprando el armamento. Entonces, en el 2030, de forma escalonada, inclusive ya se ha definido cómo van a llegar los aviones, van a hacer un vuelo ferry. ¿Qué es un vuelo ferry? Disculpe. Vuelo de traslado. De convoy. Traslado, más que convoy, de traslado del avión del punto A al punto B. Ajá. ¿No? Y eso lo van a hacer los pilotos americanos. Entonces, hasta ese punto se ha definido. Ah, sí. Sí, ¿no? Y ahora ya se hizo todo el expediente, tengo entendido, para el segundo tramo o la segunda fase por los $1.500 millones. Que son incluso 12 aviones adicionales para llegar a los 24. Ese expediente ya está en el MEF para la concertación. Entonces, el señor Balcázar tiene que agilizar más bien eso. No lo va a aprobar seguramente, porque él no quiere. Lo que ya está en la ley de endeudamiento del 2026. Entonces, retardar es perjudicar al país. Sí o sí lo tiene que aprobar. Pero si él quería anular un contrato del país. Claro. Pero cuando las cosas... Él debe querer aviones chinos. Esta papeta, ¿no? Es medio chinito, pues, ¿no? Sí. Pero vamos a tener el camino, ¿no es cierto? O sea, digamos, todo esto está encaminado y un gobierno de Keiko Fujimori lo único que debe hacer es apretar el acelerador. Nada más. Claro. Nada más. Y es un programa extraordinario. Yo me saco el sombrero por la Fuerza Aérea, lo he hecho muy bien. Muy. Una planificación, cada paso tecnológico muy bien organizado. Y digamos, ¿cuál es el cronograma exacto? A partir del 2030 empiezan a llegar los 12. Los 12. Y después así sucesivamente irá llegando. Porque entenderá de que un avión no se encuentra en una vitrina. Bueno, es todo un proceso de fabricación, más la demanda que tiene esta fábrica, ¿no? Porque hay una demanda muy grande en el mundo sobre estos aviones. Entonces, inclusive hasta en el cronograma nos hemos sido beneficiados, ¿no? Claro, y digamos, todo esto estará
hacia el 2035. Sí. Y en ese momento, la Fuerza Aérea del Perú se ubicará como una de las principales fuerzas aéreas de Hispanoamérica, de la región. Mi sueño es que, mi sueño como todo peruano que quiere su país, es que logremos la disuasión. Claro, es la condición esencial Ese es para... el objetivo, ¿no? Eso es lo que no entiende la izquierda, ¿no? Que el desarrollo no puede ir al margen de la decisión. Si seríamos todos una federación sudamericana, justo mire, usted estaba leyendo hoy día en este libro, en este texto famoso, Federalist Paper o el Federalista, Hamilton hablaba que lo que evitaba la posibilidad de una guerra entre los países que iban a conformar la famosa Federación de Estados Unidos era precisamente la federación, pero desarrollarse como países separados inevitablemente llevaba al conflicto, ¿no? Justo estaba leyendo esto, pero en ese contexto, Perú frente a Chile, frente a Argentina, frente a Brasil, ¿cuál es la imagen que usted tiene de acá? Estamos hablando de las próximas 2 Y décadas. bueno, en el 2035 mi visión, sé que hacemos las cosas como las tenemos que hacer. Un Perú muy bien posicionado, con una seguridad nacional que va a generar confianza. ¿Por qué? Vienen los F-16, viene el CIBAN-CIPAN, viene el escudo cibernético nacional que sí o sí se tiene que dar. Entonces yo espero y tengo mucha esperanza que en estos 5 años se aborde estos temas, que lo que va a hacer es traer desarrollo, fortalecer la seguridad nacional. Y creo que vamos a ser uno de los países más seguros, un país que genera disuasión y en base a esa disuasión una integración latinoamericana, porque la Amazonía requiere una integración latinoamericana, ¿no? Porque son 9 países los que compartimos la Amazonía. Efectivamente. Entonces, yo creo que hay mucho por trabajar y yo estimo que la señora Keiko presiento que va a hacer un buen papel. Más o menos como Alan García 1 y Alan García 2. Bueno, pero más allá de lo que puede estar ahí sobre, no sé cómo llamarlo, subrayado, o exagerado, lo cierto es que ella tiene una deuda con la historia, ¿no? Así es. Y tiene que dejar un legado Así es. como político. Y si deja un legado, bueno, cualquier amigo Sí, antifujimorista. mira, yo te digo esto con mucho, porque lo he vivido. Bueno, tú sabes que yo soy amigo del ministro Walter Astudillo, fue mi compañero de promoción en la maestría en Estados Unidos. Y cuando él me llama para acompañarlo en la gestión, yo me demoré como 10 días en formar a mi equipo. Yo llevé mi equipo a sacarse el sombrero. Y en 20 meses de gestión hicimos eso de mucho. El plan que estamos implementando en la renovación de la Fuerza Aérea, ¿cierto? Entonces hemos trabajado mucho en los aviones. Se tenía un equipo de alto rendimiento. Hoy día se exige eso. No solamente las empresas, sino los gobiernos, el Estado tiene que tener gente que gobierne, pero de una manera eficaz, eficiente, ¿no? Porque plata en el Perú hay, Víctor. No. Sí, felizmente quienes se oponían a la compra de los F-16 se callaron porque, digamos, se les encaró que en los últimos 5 años, del 2019 al 2025, los gobiernos regionales y los municipios habían gastado 310.000 millones de soles, es decir, 3 veces más de lo que 4 veces más de lo que se necesitaba para resolver el problema del agua potable en el Perú, y siguen habiendo 3.5 millones de peruanos sin agua potable. Entonces, eso frente al volumen, al monto de la compra, es una pequeña, o sea, eso es un argumento, pues, ideológico
este argumento de que el Perú no necesita y desarrollar. intensificar las contradicciones que maneja muy bien esta gente. Ahora, general, quiero preguntarle, usted tiene una idea completa, formada sobre la renovación de la Fuerza Aérea, los F-16, incluso tiene una visión espacio, sí, hasta el ciberespacio y cosas de ese tipo en la defensa nacional. El tema del ejército y la marina, ¿cómo lo está mirando, cómo lo observa? Bueno, en los 20 meses de gestión que tuve como viceministro, nosotros trabajamos mucho en el diagnóstico y proyecciones de escenarios futuros. Y lo que llegamos ahí con mi equipo es a determinar que el sector defensa y las Fuerzas Armadas no pueden entrar a un nivel de adaptación ni modernización, sino a un nivel de transformación. Con los últimos adelantos de la inteligencia artificial, el ciberespacio, necesitamos que las Fuerzas Armadas estén en ese contexto y hay que hacer mucho para eso. Si bien es cierto, se han puesto bases importantes con la industria para la defensa, en cuanto a la marina, tenemos que hacer una transformación institucional muy fuerte. Y se puede hacer en el sector de defensa. ¿Sabes por qué, Víctor? Porque de todo el aparato estatal, la institución que tiene menos fisuras, muy superficiales, diría, son las Fuerzas Armadas. Porque después todas las otras instituciones están contaminadas por la corrupción, la impunidad, la indiferencia. Entonces, hay que fortalecer, porque hay muchas capacidades en el sector defensa en pro del desarrollo nacional. Entonces, tenemos que tener unas Fuerzas Armadas y muy fuertes en cuanto a las relaciones civiles militares, unas Fuerzas Armadas que apoyen decididamente al desarrollo, unas Fuerzas Armadas que lleguen a la gente más vulnerable. Por ejemplo, el complejo militar de los Estados Unidos, que es un complejo público-privado, en realidad lo que ha hecho es una gran parte de estas empresas de la cuarta revolución industrial, de los Big Tech, también tiene que ver con este complejo público-privado tecnológico militar de los Estados Unidos. La Lockheed Martin, por ejemplo, ¿no? La Boeing también está en el complejo, ¿no? De alguna manera, participa generalmente. Pero, digamos, el Perú, las economías desarrolladas, la innovación tecnológica también viene de la industria militar, el Internet, por ejemplo. Por eso hay que trabajar, y en otras oportunidades lo conversamos, esa fórmula ID, investigación, desarrollo e innovación. Eso en España se maneja muy bien, porque no solamente son las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen más de 80.000 millones de brecha para satisfacer sus requerimientos. Pero eso hay que volcarlo a la industria de defensa nacional. ¿Y cómo? Con actores que participan en las universidades donde está la esencia de la investigación, el Estado como promotor, las Fuerzas Armadas como determinando sus requerimientos, los empresarios involucrados en esos procesos. Un ejemplo, hacer carreteras de conectividad en la Amazonía es muy difícil. Y todos los años se hacen carreteras y todos los años cambia la intensidad de la lluvia que deteriora y se repara. ¿Cuántos millones se gastan? La sierra es una geografía complicadísima. Pero si tenemos la solución, que es la aviación, agarramos un estado promotor que diga, ya necesito 100 aviones que operen en la Amazonía y en las áreas. Pequeños. Claro, taxis. O sea, 18 pasajeros, 20 pasajeros, como los Twin Otter. 100. Pero esos 100 lo hacen aquí. ¿Cuánto generaríamos en tecnología, en empleo? ¿Es posible? Claro que es posible. Y se subvencionan las operaciones con participación de la gente de la Fuerza Aérea, qué sé yo, y le llevamos el tiempo que es hoy en día satisfacción a esa gente. Ahora, eso no es un sueño, es altas posibilidades de poder realizarlo, Víctor.
Fue la expresión de decisión política. Porque hacer una carretera, ¿cuánto te demora? 10 años, ¿no? Y en la Amazonía, más bien, la movilidad principalmente es lacustre, ¿no? Perdón, por lo fluvial. Pero ¿en qué condiciones viaja la gente? 7 días, 8 días, 15 días. Eso no, ¿ves? Si yo hago un vuelo de acá de Lima, de Perú a China, lo hago en 16 horas. ¿Cómo es posible que lleven 3, 4 días un recorrido de 30, 40, 50 kilómetros? No es justo, Pelito. De acuerdo. Si son los que dan la presencia en la frontera. Entonces apoyé, yo te digo porque he recorrido Ahora, quisiera plantearle un tema final, general. Se suele sostener en las argumentaciones contra el F-16 que Chile es algo así como el taller, la manufactura de los F-16 en América del Sur. Tienen los pilotos entrenados, tienen la tecnología, los mecánicos. Claro que lo tienen. Tienen décadas con ese avión. Y se suele señalar que están a punto de dar el paso al F-35. Y supuestamente el Perú quedaría off-site, ¿no? ¿Cómo le respondemos a esta argumentación que parece más bien no responder a una concepción geopolítica integral de los Estados Unidos? Yo creo que la aspiración de todo país siempre es en tener lo mejor, ¿no? Siempre. Cuando ya no estemos aquí, no lo sé. El tiempo estaremos acá en la Tierra, pero los F-16 también tendrán una vida útil, ¿no? Y la aspiración del Perú ya no será, pues, ya será los aviones furtivos, como el F-35, ¿no? Creo que es una aspiración de Chile, como todo el país, pero por lo que yo veo, las tendencias y todo eso toma su tiempo. No es que mañana o antes, no. Yo creo que Chile todavía va a tener tiene mucho camino por recorrer. Si el Perú sigue creciendo, si hay 2, 3 buenos gobiernos sucesivos. Bueno, el Perú alcanza el desarrollo en una década. No, el 70% del Perú tendría los niveles de servicios, los niveles de bienestar de distritos mesocráticos de Lima, Miraflores, San Isidro, Magdalena. Eso sería el Perú. Pero, digamos, la tendencia es que el Perú sea una especie de un verdadero aliado por su ubicación geopolítica, el puerto de Chancay, y la costa peruana. Pero depende de nosotros, ¿no? Claro. Yo me creo que hay una agonía de liderazgo, ¿no? En el Perú. Hay una agonía, no hay líderes. Porque los líderes son aquellas personas visionarias que implementan con medidas disruptivas grandes innovaciones para el desarrollo del país, con una visión a largo plazo, con políticas de Estado. Eso no lo tenemos, lamentablemente. Pero como país, Víctor, tenemos todo. Es una oportunidad, te conté que estuve como por la especialidad que tengo, por la especialización en guerra electrónica, 3 veces en Israel. Y Israel tamaño ICA. Israel es tamaño ICA, pero su PBI es 5 o 6 veces más que el del Perú, por la innovación tecnológica del país. Eso es lo que nos falta. No podemos vender cobre como 1 y nos devuelven como 10. Tenemos que darle valor. ¿Lo podemos hacer? Sí, claro que sí. Pero, digamos, está bien vender cobre, lo que está mal es no innovar tecnológicamente. Por supuesto. Podemos hacer maravillas. Las escuelas de negocios de las universidades deberían estar trabajando con las zonas rurales. ¿Qué cantidad de productos que pueden venderse en el mercado global? Para eso hay que usar la tecnología. Para eso hay que explotar el satélite de imágenes para vender. Un marketing global, potenciar a los startups de las universidades. Porque el viento fuerte de la innovación está en los startups. Estas famosas, ¿cuántos empresarios saldrían de la uni si hubiera? ¿Cuántos Bill Gates o Steve Jobs? Claro, que de la No te basas, no nos la creemos. Sí, de ser startup pasaban a ser unicornio, ¿no? Sí. En poco tiempo, por el talento. O sea, no valoramos lo intangible. Y el peruano tiene mucho de lo intangible, ¿no?
que es el conocimiento, la innovación. Pero ¿qué necesita? Un apoyo del Estado, promover fuertemente a todas estas escuelas para hacer un enjambre de innovadores, ¿no? De acuerdo. Y esto tomó mucho esfuerzo para el país. Creo que estos 5 años van a ser difíciles, porque estos radicales, Sí, va a ser difícil los primeros años, pero en la medida en que se le ponga agua potable a 3,5 millones de peruanos eso es una... en un año, porque ¿sabe qué? Plata sobra, Pero por supuesto. plata sobra. Lo que pasa es que esta descentralización es el espacio del saqueo de los recursos, de la riqueza nacional. Sí. Lo peor con una metáfora, ¿no? Sí, claro. Tengo tiempo. Y esto lo saqué de TikTok de un argentino, ¿no? Hay 3 actores, el burro, el tigre y el león. Y estarán en la selva. Y el burro decía, uy, qué lindo pasto azul. Y el tigre se exalta y dice, no es pasto azul, es verde el pasto. Es azul, es verde, no es azul. Y se pelean, pues, ¿no? Entonces llegan a un acuerdo de que tienen que acudir al sabio león para que le diga si el pasto es verde o es azul. Entonces va y le dice, que el burro dice, señor león, majestad, acá estamos discutiendo, el señor el tigre no entiende que el pasto es azul, porque él dice que es verde. Y el león dice, tienes razón, el pasto es azul y tú te quedas condenado a 5 años, le dice el tigre, ¿no? Entonces va el burro contento, que no sé cuándo. Y ahí el tigre le dice, señor, acaba de cometer usted una injusticia, porque el pasto es verde, usted lo sabe. Sí, le dice. Pero tú, un tigre con toda esa inteligencia, ¿cómo te puedes poner a discutir, a dialogar con un burro que no entiende? Y eso le hace perder mi tiempo. Bueno, vale, pues, vale para... Entonces, los radicales son eso, ¿no? Los radicales no deben entender que es lo bueno para el país, que tenemos que juntarnos y hacer de este país maravilloso Una verdadera potencia. una verdadera potencia, que tenemos todo. Bueno, gracias, general, seguiremos. Gracias a ti, Víctor. Ya. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza, se consolida. Muchas gracias.